Bienvenidos a Cristopedia. Hoy nos adentraremos en las visiones de Santa Brígida de Suecia y conoceremos revelaciones impactantes. Comencemos. Compara el Salvador su divinidad a una corona, con mucha enseñanza sobre el estado religioso, y manifiesta con el ejemplo de heroicos militares, cuáles deban ser estos a gloria de Dios, para defensa de la fe y de la justicia. Revelación primera del segundo escrito de visiones. Yo soy rey coronado, dijo Jesucristo a Santa Brígida, y la corona es mi divinidad, que así, como la corona, es redonda y no tiene principio ni fin, tampoco lo tiene mi divinidad. Y como la corona se guarda para el rey que ha de suceder, así mi divinidad estuvo guardada para que coronase mi humanidad. Dos siervos tuve en el mundo, San Pedro y San Pablo. San Pedro fue casado, pero viendo cuán mal convenían clérigo y casado, y cuánto peligro corrían la pureza y santidad que el sacerdote debe tener, apartóse del matrimonio y allegóse a mí perfectamente. San Pablo guardó castidad y no fue casado. Mira el amor que a estos dos les tuve. A San Pedro le di las llaves del cielo, para que todo lo que él ligase y absolviese en la tierra, fuese ligado y absuelto en el cielo. A San Pablo le di en la gloria el mismo lugar y asiento que a San Pedro, para que habiendo marchado tan unidos en la tierra, lo estuviesen también en el cielo, gozando de la gloria eterna. Mas aunque haya nombrado expresamente a estos dos, entiendo además por ellos otros amigos míos, del mismo modo que antiguamente hablaba yo con Israel como si fuera un solo hombre, y por él entendía y hablaba a todo el pueblo israelítico, así también ahora por estos dos entiendo a muchos a quienes he llenado de mi gloria y de mi amor. Pasado algún tiempo, comenzaron a crecer y multiplicarse los males en el mundo, enflaquecióse la naturaleza de los hombres, e inclinóse más al mal. Mirando, pues, con misericordia los dos estados de clérigos y legos, los cuales los entiendo y significo por San Pedro y San Pablo, permití a los clérigos que disfrutasen moderadamente los bienes de la Iglesia, para provecho del cuerpo, a fin de que fuesen más fervorosos y más asiduos en mi servicio. Como había concedido también a los seglares que vivieran honestamente en matrimonio, según el rito de la Iglesia. Hubo entre los clérigos un varón bueno, que entrando en cuenta consigo, pensó así: la carne me incita a la sensualidad, el mundo a ver todo lo novico, y el demonio me presenta muchas ocasiones de pecar. Por tanto, para que no me engañe la carne ni el deleite, me concertaré mi modo de vivir, me moderaré en la comida, bebida y sueño, señalaré el tiempo para el trabajo y oración, y refrenaré mi carne con ayunos. En segundo lugar, para que el mundo no me aparte del amor de Dios, quiero dejar todas sus honras y riquezas, que son perecederas, y seguir la pobreza y humildad de Jesucristo, que es más seguro. Finalmente, para que el demonio no me engañe, el cual siempre presenta lo falso como verdadero, me sujetaré al gobierno y obediencia de otro, dejaré en todo mi propia voluntad, y estaré dispuesto para hacer todo lo que me mandare mi superior. Este fue el que fundó el primer monasterio, y perseverando loablemente en esta vida religiosa, dejó a otros un ejemplo digno de ser imitado. El estado de los legos duró por algún tiempo en buena disposición. Unos cultivaban la tierra y se ocupaban varonilmente en las faenas del campo, otros eran navegantes y llevaban mercaderías de una parte a otra para que la abundancia de un país supliese la falta y pobreza del otro, y estotros se dedicaban a trabajos de mano y a diversas artes. Hubo entre los legos varios defensores de mi iglesia, los cuales se llaman ahora caballeros o cortesanos, que tomaron las armas para vengar las injurias hechas a la Santa Iglesia y para abatir a sus enemigos. Uno de estos, que era amigo mío, dijo para sí: no cultivo la tierra como el labrador, ni lucho con las olas del mar como el traficante,
ni me ocupo en trabajos manuales como un buen operario. ¿Qué haré, pues, o con qué obras aplacaré a mi Dios? Carezco de robustez hasta para los trabajos de la iglesia, mi cuerpo es delicado y blando para sufrir heridas, mis manos endebles para dañar a mis enemigos, y mi mente perezosa para pensar las cosas celestiales. ¿Qué debo hacer? Sé lo que he de hacer. Iré y con firme juramento me obligaré ante el príncipe temporal a defender con todas mis fuerzas y sangre la fe de la Santa Iglesia. Llegándose este amigo mío al príncipe, le dijo: Señor, yo soy de los defensores de la Iglesia. Mi cuerpo es demasiado blando para sufrir heridas, mis manos son endebles para acometer, mi mente instable para pensar cosas buenas y trabajar, me agrada mi propia voluntad, y mi afición al descanso no me permite velar por la casa de Dios. Por consiguiente, me obligo con juramento público bajo la obediencia de la Santa Iglesia y de la vuestra, oh príncipe, que la defenderé todos los días de mi vida, para que si fuere tibio o perezoso en el pelear, por el juramento estaré obligado, y podré ser compelido a trabajar. Iré contigo a la casa de Dios, le respondió el príncipe, para ser testigo de tu juramento y promesa. Y acercándose ambos a mi altar, arrodillado delante de él este amigo mío, dijo: Yo soy muy débil en mi carne para sufrir heridas, me gusta demasiado mi propia voluntad, y mi mano es perezosa para herir. Por tanto, prometo obedecer a Dios, y a ti que eres príncipe, y firmemente me obligo con juramento a defender la Santa Iglesia contra sus enemigos, a confortar a los amigos de Dios, y a no hacer jamás nada contrario a la Iglesia de Dios ni a su fe. Me sujeto, además, a tu corrección, por si errare, a fin de que estando obligado a obedecer, pueda más fácilmente huir del pecado y de la voluntad propia, y con mayor fervor y facilidad seguir la voluntad de Dios y la tuya, y para que también tenga entendido que, si faltando a la obediencia, fuere contra tus mandatos, seré mucho más culpable y más digno de menosprecio que los demás. Hecha en mi altar esta profesión, juzgando el príncipe con prudencia, le puso a mi amigo vestido distinto del de los seglares, como señal de haber abdicado la voluntad propia, y para que supiese que tenía superior y que debía obedecerle. Entrególe también el príncipe en la mano una espada diciéndole: Con esta espada destrozarás y vencerás a los enemigos de Dios. Púsole en el brazo un escudo, diciendo: Defiéndete con este escudo contra las saetas de los enemigos, y ten valor contra las que te arrojen, de modo que antes se destroce el escudo que eches a huir. Prometió mi amigo que todo lo observaría con puntualidad. Hallábase presente un sacerdote, el cual, después de hacer mi amigo la promesa, le dio mi cuerpo para que tuviese valor y fortaleza, y para que unido siempre a mí por medio de mi cuerpo jamás se apartara de mí. Tal fue mi amigo San Jorge y otros muchos. Entraban estos en los monasterios con un temor discreto y con caridad divina. Los caballeros que traían mi consigna antiguamente, exponían su vida y vertían su sangre por la fe santa, hacían que se guardase justicia a los pobres y contenían y humillaban a los malos. Oye ahora cómo se han vuelto. Más le gusta morir en la guerra por soberbia, codicia y envidia, que vivir según mis mandamientos para alcanzar el gozo sempiterno. Luego a todos los que mueran en semejante estado, se les dará la paga según justicia, a saber, sus almas quedarán eternamente unidas al demonio. Pero los que me sirven, tendrán eternamente su paga con el ejército celestial. Estas palabras las he dicho yo, Jesucristo, verdadero Dios y hombre, un solo Dios por siempre con el Padre y con el Espíritu Santo. Entrada triunfal y honorífico aplauso con que los ángeles presentaron en el cielo el alma de un noble militar de quien se habla en la revelación anterior, el cual había ajustado su vida a la ley de Dios. Revelación 2.
Esposa mía, ahora te quiero decir, por medio de una semejanza, pues de otro modo no entenderías las cosas espirituales, la gloria y honra del soldado que fue el primero en abrazar y proseguir varonilmente la verdadera milicia. Cuando llegó este amigo mío, San Jorge, al final de su vida, y al salir su alma del cuerpo, viniéronle al encuentro 5 legiones de ángeles, y acudieron también innumerables demonios, por si hallaban algo que les perteneciese, porque están llenos de malicia y no dejan de acechar ni por un instante. Oyóse entonces una voz clara y sonora salida del cielo, que decía, por ventura, Padre mío, ¿no es este el que se obligó a hacer tu voluntad y la cumplió perfectamente? A este tiempo respondió mi soldado valiéndose de su conciencia, sí, por cierto, yo soy. Oíanse después 3 voces, una de la divinidad, que dijo, ¿por ventura no te crié y te di cuerpo y alma? Tú eres mi hijo, y pues hiciste la voluntad de tu Padre, ven ahora a tu poderosísimo Creador y dulcísimo Padre, pues a ti se te debe la herencia eterna, por ser mi hijo, a ti se te debe la herencia del Padre, porque le obedeciste. Ven, pues, amadísimo mío, y te recibiré con honra y alegría. Oíase la segunda voz, la cual fue de mi humanidad, y decía, hermano mío, ven a tu hermano. Yo me presenté por ti en la batalla, y por ti derramé mi sangre. Ven a mí, porque seguías mi voluntad, ven a mí porque pagaste sangre con sangre, y estuviste dispuesto a dar muerte por muerte, y vida por vida. Por tanto, tú que me seguías en tu vida, ven ahora a disfrutar de mi vida y gozo que no tendrá fin, pues te confieso por mi verdadero hermano. Oíase la tercera voz, que fue la del Espíritu Santo, aunque no somos 3 dioses sino un solo Dios, ven, soldado mío, decía, que fuiste tan bueno interiormente, que deseé habitar contigo, y en el exterior fuiste tan varonil, que eras digno de que yo te defendiese. Y así, en recompensa de los trabajos en el cuerpo, ven a descansar, por las tribulaciones que padeció tu alma, entra en los inefables consuelos, y por tu amor a Dios y varonil lucha, entra en mí mismo, y habitaré en ti y tú en mí, excelente soldado, porque nada deseaste sino a mí, ven y te llenaré de la voluntad divina. Las 5 legiones de ángeles entonaron después como 5 voces. La primera dijo, vamos delante acompañando a este valeroso soldado, y llevemos sus armas, que son su fe santa, guardada por él inviolablemente, y defendida contra sus enemigos. La segunda voz dijo, llevemos ante él su escudo, que es su paciencia, y presentémosela a nuestro Dios, que aunque el Señor lo sabe, no obstante, con nuestro testimonio será más gloriosa, porque por medio de la paciencia no solo soportaba sufridamente las adversidades, sino que también daba a Dios gracias por ellas. La tercera voz dijo, vamos delante de él y presentemos a nuestro Dios su espada, que es la obediencia que tuvo según su profesión, tanto para las cosas fáciles como para las difíciles. La cuarta voz dijo, venid y mostremos a nuestro Dios su caballo, que es su humildad, porque así como el caballo lleva el cuerpo del hombre, del mismo modo la humildad de éste, precediéndolo y viniendo en pos de él, lo encaminaba a toda obra buena, sin que hallase cabida la soberbia, y por tanto, marchaba con seguridad. La quinta voz dijo, venid y presentemos a nuestro Dios su celada, esto es, demos testimonio del divino deseo que tuvo de unirse con Dios, porque a todas horas lo tenía en su corazón, en sus labios y en sus obras. Lo deseaba sobre todas las cosas, y por su honra y amor se juzgó muerto para el mundo. Presentemos todo esto a nuestro Dios, porque éste es digno de gozar por poco trabajo el eterno descanso, y de alegrarse en compañía de su Dios, a quien tanto y tantas veces deseaba ver. Entre tales voces y con el admirable coro de los ángeles era llevado mi amigo al perpetuo descanso, y viendo esto el alma,
decía llena de regocijo, dichosa yo, porque fui creada. Dichosa yo, porque serví a mi Dios, a quien ahora veo. Dichosa yo, porque tengo gozo y gloria que jamás ha de acabar. De esta suerte vino a mí ese amigo mío, y con semejante premio fue remunerado. Mas aunque no todos hayan derramado su sangre por mi nombre, sin embargo, tendrán la misma recompensa, si tuvieren voluntad de dar por mí su vida, cuando se presentare la ocasión y lo exigiere la necesidad de la fe. Mira lo mucho que merece una buena voluntad. Magníficas palabras de Jesucristo sobre la inmutabilidad y eternidad de su divina justicia, y cómo ejerce su infinita misericordia para con todos, aun con los más pecadores. Revelación 3. Acuérdate siempre de la pasión de mi Hijo, dice la Virgen a Santa Brígida, y mira quién viene a ti. Apareció entonces San Juan Bautista y dijo a la Santa, 1000 años hace que no ha estado Dios tan enojado con el mundo. Y viniendo Jesucristo dijo a la Santa, desde el principio del mundo hasta este día es para mí una hora, y todos los tiempos que corren por vosotros, son para mí como una hora. Yo soy el verdadero Rey, y nadie es digno de llamarse Rey sino yo, porque de mí procede toda honra y poder. Yo soy el que juzgué al primer ángel que cayó por su soberbia, ambición y envidia. Yo soy el que juzgué a Adán y a Caín, y a todo el mundo, enviando el diluvio por los pecados de los hombres. Yo soy el que permití que viniera a cautiverio el pueblo de Israel, y el que lo libró prodigiosamente con señales maravillosas. En mí está toda justicia, y estaba, y estará sin principio y sin fin, ni jamás se disminuye en mí, sino que siempre permanece en mí verdadera e inmutablemente, y aunque en estos tiempos parezca algo más blanda, y como que Dios es ahora más paciente para juzgar, esto no es mudanza de mi justicia, la cual es inmutable, sino mayor nuestra de mi amor. Y a la verdad, con la misma justicia y con la misma rectitud de juicio juzgo ahora el mundo, que cuando permití que mi pueblo fuese esclavo de los egipcios, y cuando lo castigué en el desierto. Pero antes de mi encarnación estaba oculto el amor que en justicia tuve, como lo está una luz escondida u obscurecida por alguna nube. Mas después de hecho hombre, aunque se mudó la ley dada, no se mudó la justicia, sino que apareció más evidente, y fue más copiosamente hermoseada con la caridad por el Hijo de Dios, lo cual tuvo lugar por 3 razones. Primera, porque se mitigaba la ley que era dura para los desobedientes y duros de corazón, y además dificultosa para los soberbios que se debían reprimir. Segunda, porque el Hijo de Dios padeció y murió, y tercera, porque parece que el juicio es ahora más tardo que antes por misericordia, y que se dilata y es más blando con los pecadores. Muy riguroso y severa parece la justicia que se ejecutó con los primeros padres, con los que se anegaron en el diluvio, y con los que en el desierto fueron muertos por sus pecados. Mas ahora campea más la misericordia y el amor, el cual estuvo entonces oculto misericordiosamente en la justicia, se mostraba más escondido. Si bien nunca hice ni hago justicia sin misericordia, ni misericordia sin justicia. Me preguntarás ahora que si en todos mis actos de justicia tengo misericordia, ¿cómo soy misericordioso con los condenados? Te lo diré por medio de un ejemplo. Supongamos que está un juez sentado en su tribunal, y se presenta para ser juzgado un hermano suyo, al cual dice el juez, tú eres mi hermano y yo tu juez, y aunque te amo mucho, no puedo ni debo obrar contra justicia. En tu conciencia estás viendo toda la justicia según tus hechos, y según estos has de ser juzgado, pues si fuese posible obrar contra justicia, de buena gana sufriría yo por ti el castigo. Yo soy como este juez. El hombre es mi hermano por la humanidad, y viniendo él al juicio, la conciencia le dice su culpa, y entiende cómo ha de ser juzgado.
Mas yo, porque soy justo, le respondo al alma por medio de una semejanza diciendo, en tu conciencia ves toda justicia, di qué es lo que mereces. Entonces responde el alma, mi conciencia me condena, y la condenación es pena digna de mis hechos, porque no te obedecí. Y yo le digo, a pesar de ser tu juez, recibí por ti toda la pena, y te manifesté el peligro, y el camino que habías de seguir para librarte del castigo. Y porque era justo que antes de la satisfacción de la culpa no entraras en el cielo, satisfice yo por ti esta culpa, porque personalmente eras impotente para padecer lo que debías. Por los profetas te manifesté lo que me había de sobrevenir, y no omití un solo ápice de lo que vaticinaban los profetas. Te mostré todo el amor posible para que te volvieras a mí, mas porque te apartaste de mí, eres ahora digno de castigo por haber despreciado mi misericordia. Pero con todo eso, soy todavía tan misericordioso, que si fuera posible tornar a morir, preferiría padecer por ti una segunda vez la misma pena que tuve en la cruz, antes que verte condenado de esta manera. Pero la justicia dice que es imposible que yo vuelva a morir, aunque la misericordia dice que si fuese posible, de buena gana moriría yo otra vez por ti. Mira lo misericordioso y caritativo que soy con los condenados, pues todo cuanto hago, lo hago para mostrar mi caridad. Desde un principio amé al hombre, aun en las circunstancias en que con él me enojaba, pero nadie se cuida de mi amor ni piensa en él. Y ahora porque soy justo y misericordioso, amonesto a los que se llaman cristianos, a fin de que busquen mi misericordia, no sea que venga sobre ellos mi justicia, la cual es firme como un monte, abrasadora como el fuego, espantosa como el trueno y pronta como una saeta. Los amonesto de 3 modos. Primero, como un padre a sus hijos para que se vuelvan a mí, que soy su Padre y Creador, vuélvanse, y les daré el patrimonio que por derecho paterno les corresponde, vuélvanse, porque aunque he sido menospreciado, los recibiré con alegría y les saldré al encuentro con amor. Les ruego, en segundo lugar, como hermano, que se acuerden de mis heridas y padecimientos, vuélvanse a mí, y los recibiré como hermano. Les ruego, por último, como Señor, que se vuelvan a su Señor, a quien dieron su palabra, a quien le deben todo obsequio, y por el cual se obligaron con juramento. Por tanto, oh cristianos, volveos a mí, que soy vuestro Padre, que con amor os guiaré, miradme, que soy vuestro hermano, hecho semejante a vosotros, volveos a mí, que soy un Señor piadoso, pues es gran vergüenza dar la palabra a un Señor y tributarle obsequios a otro. Me disteis la palabra de defender mi iglesia, y de favorecer a los pobres, y tributáis obsequios a mi enemigo, arrojáis también mi bandera, y enarboláis la de mi adversario. Volveos, pues, a mí, cristianos, volveos con verdadera humildad, porque os apartasteis por soberbia. Si se os hace duro padecer algo por mi amor, considerad lo que hice por vosotros. Por vosotros fui con los pies llenos de sangre hasta la cruz, por vosotros tuve horadados pies y manos, por vosotros fui atormentado en todos los miembros de mi cuerpo, y, sin embargo, menospreciáis todo esto apartándoos de mí. Volved, pues, y os auxiliaré con 3 dotes. Os daré fortaleza contra vuestros enemigos corporales y espirituales, os daré magnanimidad, para que no temáis nada sino a mí, y se os haga agradable trabajar por mí, y por último, os daré sabiduría, para que entendáis la verdadera fe y la voluntad de Dios. Volved y perseverad varonilmente. Yo, el que os amonesto, soy aquel a quien sirven los ángeles, soy el que libré a vuestros padres que me obedecieron, castigué a los desobedientes y humillé a los soberbios. Yo fui el primero en la batalla, el primero en padecer, seguidme, pues si no, seréis derretidos como la cera por medio del fuego.
¿Por qué rasgáis vuestra promesa? ¿Por qué menospreciáis vuestro juramento? ¿Soy yo acaso menor y más indigno que un amigo vuestro del siglo, a quien cumplís la palabra dada? Pero a mí, que soy dador de la vida y de la honra, y el conservador de vuestra salud, no me cumplís la promesa. Por tanto, oh buenos amigos míos, cumplid vuestro juramento, y si alguna vez no pudiereis con la obra, sea con la voluntad, pues compadeciéndome entonces de vosotros, recibiré como obra la voluntad. Si os volvéis a mí con amor, trabajad por la fe de mi iglesia, y cuál piadoso Padre os saldré al encuentro con todo mi ejército, y os daré por premio 5 bienes. Honra eterna que nunca se apartará de vuestros oídos, el rostro y la gloria de Dios que siempre estará ante vuestra vista, las alabanzas de Dios que nunca se separarán de vuestros labios, una hartura completa, de tal modo, que vuestra alma tendrá todo cuanto deseare, y no deseará más de lo que tiene, y por último, una felicidad sin límites. De modo que jamás os separaréis de vuestro Dios, sin fin durará vuestro gozo, y sin fin será vuestra vida en el gozo eterno. Esta, cristianos, será vuestra paga si defendéis mi fe y trabajáis por mi honor más que por el vuestro. Acordaos, si tenéis entendimiento, de que soy paciente con vosotros, y que me hacéis tales agravios, como no lo sufriríais de vuestros iguales. Mas aunque todo lo puedo por mi poder, y la justicia pide venganza contra vosotros, todavía os perdona mi misericordia, que está llena de sabiduría y de bondad. Buscad, por tanto, la misericordia, ya que por amor os doy lo que muy humildemente deberíais de pedirme con súplicas. Sublime idea de la divinidad y grandeza de Dios. Habla el Señor a Santa Brígida de cuán gratos les son los caballeros que militan bajo su bandera, y cómo deben éstos conducirse. Revelación 4. Todo el tiempo de esta vida es como un instante en mi presencia, y así, lo que ahora te digo, siempre estuvo presente en mi entendimiento. Yo soy un Dios con el Padre y con el Espíritu Santo, trino en personas. No se separa el uno del otro ni se divide, sino que el Padre está en el Hijo y en el Espíritu Santo, y el Hijo está en el Padre y en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo en ambos. Dios envió su Verbo a la Virgen María por medio del ángel Gabriel, pero el mismo Dios que enviaba a Gabriel, estaba en la Virgen al llegar Gabriel y antes de Gabriel. Y cuando fueron dichas por el ángel las palabras de la salutación, el Verbo se hizo carne en las entrañas de la Virgen. Este Verbo soy yo, que estoy hablando contigo. El Padre me envió por sí mismo y con el Espíritu Santo a las entrañas de la Virgen, y no por eso los ángeles carecieron de ver a Dios y de su presencia, sino que yo el Hijo, que estuve con el Padre y con el Espíritu Santo en las entrañas de la Virgen, estaba también en el cielo con el Padre y con el Espíritu Santo a vista de los ángeles, gobernando todas las cosas y manteniéndolas, aunque mi humanidad, que yo solo tomé, estaba descansando en el vientre de María. Yo, pues, que en mi divinidad y humanidad soy un solo Dios, no me desdeño de hablar contigo, para mostrarte mi amor y fortalecer tu fe santa. Y aunque parezca que mi humanidad está junto a ti y habla contigo, con todo, lo cierto es que tu alma y tu conciencia están conmigo y en mí, porque nada me es imposible ni dificultoso en el cielo y la tierra. Soy como un rey poderoso, que al llegar con su ejército a una ciudad, todo lo llena y todo lo ocupa, así mi gracia llena todo tu cuerpo y te fortalece. Yo estoy en ti y fuera de ti, y aunque estoy hablando contigo ahora, también me encuentro al mismo tiempo en la gloria. ¿Qué hay dificultoso para mí, que con mi poder sustento todas las cosas, con mi sabiduría lo dispongo todo, y con mi excelencia lo supero todo? Yo soy un Dios con el Padre y con el Espíritu Santo, sin principio y sin fin,
que en la humanidad que tomé por la salud de los hombres, quedando ilesa la divinidad, padecí verdaderamente, resucité y subí a los cielos, y ahora estoy hablando contigo. Virtudes que produce la palabra de Dios y condiciones de sus verdaderos siervos. Revelación 5. Yo soy como el platero, yo fabriqué todo lo que hay en el cielo y en la tierra, no con martillos e instrumentos, sino con mi poder y virtud. Y todas cuantas cosas hay, y hubo, y habrá, están en mi presencia, pues el menor gusano, ni el grano más pequeño está sin mí, ni puede subsistir sin mí, ni hay cosa alguna por pequeño que sea, que pueda ocultarse de mi presencia, porque todas las cosas provienen de mí, y todas están en mi presencia. Sin embargo, entre todo lo que hice, las palabras que hablé con mis propios labios, son las más dignas, como lo es el oro respecto a los demás metales. Por esta razón les encargo 3 cosas a mis siervos, por quienes envío mi oro a todos los países. Primero, que no confíen este oro mío a personas que no tengan la vista clara y diáfana. Pero me preguntarás qué significa tener la vista clara, y a ello te respondo, que ve claro el que tiene la sabiduría de Dios y su amor, lo cual se conoce fácilmente en que los tales viven según lo que dicen y enseñan, en que se apartan de las vanidades del mundo, y solo buscan a su Dios, estos tienen la vista clara. Y a ellos debe encomendarse mi oro. Mas los que tienen ciencia y no tienen amor de Dios para obrar lo que entienden, son semejantes al ciego, que al parecer tiene los ojos fijos en Dios, pero no es así, porque los tiene en el mundo, y a Dios le vuelve la espalda. En segundo lugar, no se ha de confiar mi oro al hombre que no tenga conciencia. ¿Quién tiene conciencia, sino el que subordina a las cosas eternas las caducas y temporales? El que tiene el pensamiento en el cielo y el cuerpo en la tierra, el que todos los días piensa cómo ha de salir del mundo y dar cuenta a Dios de sus hechos, a este, pues, es a quien deberá confiarse mi oro. Por último, debe esa persona dar mi oro por 10 talentos 2 veces pesados. ¿Qué significa el peso en que se pesa el oro, sino la conciencia? ¿Y qué significan las manos que deben pesarlo, sino la buena voluntad y el deseo? ¿Qué son las pesas que han de ponerse sino las obras corporales y espirituales? Así, pues, el que deseare comprar y tener mi oro, esto es, mis palabras, lo ha de examinar en la balanza de su conciencia y considerar con buena voluntad, para que les den por ellas 10 talentos bien pesados a mi gusto. El primer talento es un mirar casto y modesto del hombre, para que piense cuánta distancia hay entre la vista corporal y la espiritual, cuánto provecho se obtiene con la hermosura en la mirada corporal, qué honestidad en la hermosura y gloria de los ángeles y de las virtudes celestiales, que superan en esplendor a todos los astros del firmamento. Qué dulzura y qué gozo del alma en obedecer y honrar a Dios. Este talento, a saber, la vista corporal y la espiritual, que consiste en los mandamientos de Dios y en la modestia, no han de pesarse igualmente, sino que la vista espiritual debe aventajar a la corporal y pesar más en la balanza. Porque los ojos se han de abrir para provecho del alma y necesidad del cuerpo, y han de cerrarse para las cosas vanas y chocarreras. El segundo talento es el buen oído. Considere de qué sirven las palabras chocarreras, necias y burlonas, que no son más que vanidad y un poco de viento que pasa. Lo que ha de oír son las alabanzas de Dios y sus cánticos, los hechos y dichos de mis santos, y aquello que les sea necesario y edificante para su alma y para su cuerpo. Y este talento de oír lo que le importa, sea de tanto peso, que puesto en el otro lado de la balanza el oír cosas frívolas, llegue al suelo la balanza del primer talento, y la del segundo suba en alto y se desvanezca. El tercer talento es el de la boca. Pese, pues,
el hombre en el peso de su conciencia, cuán provechosas y honestas son las palabras modestas y de edificación, y cuán dañosas e inútiles son las vanas y ociosas, y deje las vanas y ame las honestas. El cuarto talento es el gusto. ¿Qué es el gusto del mundo sino miseria? En su principio trabajo, en el medio dolor y en el fin amargura. El hombre ha de cotejar y pesar el gusto espiritual con el temporal, y el espiritual ha de aventajar al temporal, porque el espíritu no tiene fin, nunca da hastío y jamás se disminuye. Principia este gusto en la tierra con refrenar los placeres y con la modesta disposición de la vida, y dura sin fin en los cielos con el goce y dulzura de Dios. El quinto talento es el del tacto. Considere mi siervo cuántas congojas y miserias le acarrea el cuerpo, cuánta inquietud del mundo, cuánta contrariedad sus prójimos, y finalmente, cuánta amargura no haya por todas partes. Considere también cuál es el descanso del alma y del ánimo bien arreglado, cuánta dulzura hay en no cuidarse de cosas superfluas, y verá cómo en todas partes sentirá consuelo. Así, pues, el que quisiere pesar bien, ponga en el peso el tacto espiritual y el corporal, y procure que el espiritual exceda y pese más que el corporal. Este tacto espiritual principia y continúa en el sufrimiento de las adversidades, en la guarda de los mandamientos de Dios, y dura eternamente en el gozo y en la paz quietísima de las bienaventuranzas. Pero el que aprecia más el descanso del cuerpo y el contacto del mundo y sus goces, que los deleites eternos, no es digno de tocar mi oro, ni de gozar mi alegría. El sexto talento es la obra que el hombre hace. Examine este con cuidado dentro de su conciencia la obra espiritual y la corporal, y vea cómo la espiritual encamina al cielo y a la vida eterna sin suplicio, y la corporal al mundo y a gran tribulación con amargura. Así, pues, el que desea mi oro, aprecie más la obra espiritual, que consiste en mi amor y en honrarme, que la corporal, que se cifra en las cosas del mundo, porque las cosas espirituales permanecen, y las corporales son perecederas. El séptimo talento es la disposición del tiempo. Este lo recibió el hombre para dos fines, el primero es para ocuparse solamente de las cosas espirituales, y el otro para las necesarias del cuerpo, sin las cuales no puede existir. Mas si este último lo emplea con prudencia, sus obras se cuentan también como espirituales. A este puede muy bien añadirse el que se gasta en cosas útiles para la vida material. Mas como el hombre ha de dar cuenta de su tiempo y de sus obras, es necesario que el tiempo que gaste en ejercicios espirituales exceda al que gastare en ejercicios corporales, y disponga su tiempo de tal suerte que las cosas espirituales se estimen en más que las temporales, y no se le pase un instante que no examine cómo lo invierte. El octavo talento es la justa distribución de los bienes temporales que el hombre tenga, a fin de que el que sea rico dé por amor de Dios a los pobres con arreglo a sus bienes. Y si me preguntas qué es lo que deba dar a los pobres el que nada tiene, te contesto que tenga voluntad y diga para sí de este modo: si yo tuviese algo, de buena gana daría con generosidad, y esta voluntad se cuenta por obra. Pero si quiere continuar con sus riquezas y no tiene voluntad de dar a los pobres sino poco y de lo peor, según hacen muchos, de poco le valdrá semejante voluntad. El rico que tenga bienes haga buenas obras por amor de Dios, mas el que no los tiene, tenga voluntad de dar y le servirá de provecho. Aquel que aprecia más lo temporal que lo espiritual, el que me da a mí 1 real y 100 al mundo, y en su persona gasta 1000, no distribuye con igualdad sus riquezas, y semejante distribuidor no es digno de tener mi oro. Pues yo, que todo se lo di y se lo puedo quitar, soy digno de la mejor parte, y además, las cosas temporales fueron creadas para el provecho y necesidad del hombre, mas no para superfluidades. El noveno talento es la diligente consideración de su tiempo pasado.
Considere, pues, el hombre que vida y obras han sido las suyas, y como se ha enmendado, coteje las obras buenas con las malas, y si hallare que son más las malas, tenga perfecta voluntad de enmendarse con verdadero dolor y con contrición de las malas, que si la tuviere tal que sea verdadera y firme. Más pesará este arrepentimiento en la presencia de Dios que todos sus pecados. El 10º talento es la consideración y disposición de su tiempo futuro. Si el hombre tiene intención de no querer amar sino las cosas de Dios, de no desear nada sino lo que conociere que agrade a Dios, y de sufrir con paciencia y de buena gana todas las tribulaciones, aunque sean los mayores tormentos, si Dios recibiese de esto algún consuelo, y si tal fuese la voluntad de Dios, este talento excede a todos los otros. Y con él fácilmente se evitan todos los males venideros. Cualquiera que tuviere estos 10 talentos es digno de poseer mi oro. Mas es necesario tener en cuenta que a todos los que llevan mi oro los procura estorbar el demonio de 3 maneras, según he dicho. Primeramente procura hacerlos perezosos. 2 clases hay de pereza, una es la corporal y otra la espiritual. La primera es cuando el cuerpo se hastía con el trabajo, por madrugar y por otras cosas análogas. La segunda es cuando el hombre espiritual, sintiendo la dulzura de mi espíritu y de mi gracia, prefiere detenerse solo en esta delectación y no acudir a los demás ayudándolos para que participen como el de aquel mismo deleite espiritual. ¿No tuvieron quizá copiosa dulzura de mi espíritu San Pedro y San Pablo? Si hubiera sido mi voluntad, más bien se hubieran quedado escondidos en un profundo rincón de la tierra disfrutando de la dulzura interior que tuvieron, que haber salido al mundo para la predicación. Sin embargo, para que otros se hiciesen partícipes de la de ellos y para poder edificarlos con su ejemplo, prefirieron salir para provecho de los demás y mayor gloria de ellos, antes que estar solos y no confortar a ninguno con la gracia que se les había dado. Igualmente mis siervos de hoy día, aunque de buena gana quisieran estar solos y gozar de la dulzura que tienen, deben salir para que otros participen del gozo de ellos, porque como uno que tiene abundancia de bienes temporales, no debe disfrutarlos él solo, sino compartirlos con los demás, así mis palabras y mi gracia no deben ocultarse, sino difundirse a los otros para que todos sean edificados con ellas. A 3 clases de hombres pueden socorrer mis siervos: primero, a los que se han de condenar; segundo, a los pecadores, que son los que caen en pecados y se levantan; tercero, a los buenos, que siempre se mantienen en el bien. Pero quizá me preguntes cómo pueda nadie socorrer a los que se han de condenar, siendo indignos de la gracia y al mismo tiempo no habiendo de volver a ella, a lo cual te respondo, que si en algún profundísimo precipicio hubiese infinito número de hoyos, por los que necesariamente habría de pasar quien cayera en él, el que obstruyera alguno de aquellos hoyos, contribuiría a que el que había de caer no bajase a tanta profundidad como si no lo hubiese obstruido. Así acontece con los condenados, pues aunque por mi justicia y por su obstinada maldad han de condenarse en tiempo prefinido y sabido ya por mí, sería no obstante más leve su suplicio, si alguien los retrajera de hacer algún mal y los incitase a algún bien. Mira lo misericordioso que soy con los que han de condenarse, respecto a los cuales, aunque la misericordia dice que se les perdone, lo contradice la justicia y la malicia de ellos. Pueden también mis siervos ayudar a los que caen y se levantan, si les enseñan cómo han de levantarse, los hacen precavidos contra la caída, y los instruyen cómo han de adelantar y resistir las tentaciones. Pueden, finalmente, aprovechar a los justos y perfectos, los cuales a pesar de que alguna vez caen en pecados, es para su mayor gloria y confusión del demonio. Porque como el soldado que en la batalla es levemente herido, se estimula más con la herida, de la misma manera mis escogidos,
con las tentaciones del diablo y pecadillos leves están alerta, trabajan y se humillan más y con mayor fervor caminan para ganar la corona de la gloria. No se oculten, pues, a mis amigos mis palabras, porque después de oír mi gracia pueden estimularse más a mi devoción. Lo segundo que pretende mi enemigo es que mi oro parezca lodo a causa de alguna perfidia. Por tanto, cuando se copia algo, traiga el que lo hiciere 2 testigos fieles y mayores, libres de toda excepción, o por lo menos uno de muy buena y aprobada vida, y una vez examinado y aprobado por lo escrito, puede el escritor transmitirlo a quien quiera, no sea que cayendo sin ese testimonio en manos de mis enemigos, le añadan algo falso. Con que poder denigrar mis palabras a la vista de gente sencilla. Lo tercero que hace mi contrario es poner en boca de sus amigos contradicción y resistencia a mi oro, o sea a mi doctrina. Por consiguiente, a los que les contradigan, les dirán mis siervos, nuestra doctrina solo 3 cosas contiene: temor verdadero, amor piadoso y deseo de las cosas celestiales. Examinad sus palabras y ved, y si en ellas encontrareis otra cosa, contradecidlas. Grandes beneficios reportados por la venida de Jesucristo, con preciosas imágenes de su misericordia para con nosotros. Revelación 6. Te maravillarás de que yo te enseñe tales y tantas cosas, pero advierte que no es por ti sola, sino también para la enseñanza y salud de los demás, porque el mundo, antes de hacerme yo hombre, era como una soledad y desierto, en donde no había más que un solo camino que conducía al grande abismo, en el cual había 2 grandes senos. El primero de estos carecía de fondo, y el que en él se precipitaba, nunca de él salía. El otro no era tan horrible, pues todavía los que en él entraban, esperaban salir y ser ayudados, padecían tinieblas, pero no penas, y aunque sus deseos y esperanzas se dilataban, no tenían miseria. Los moradores de este segundo seno daban incesantemente voces hacia una magnífica y cercana ciudad, abundante de todos bienes y deleites, y daban voces con rigor, porque sabían el camino para ir a ella. Clamaban, pues, de esta manera: oh Dios, venid y dadnos ayuda, mostradnos el camino e iluminadnos, porque estamos esperándoos. En vos solo está nuestra salud. Este clamor subía al cielo hasta mis oídos, y me movió a misericordia. Persuadido yo con tantos ruegos, vine como peregrino a la soledad de este mundo, mas antes que diese paso ni comenzase a trabajar, oyóse una voz que dijo: ya está el hacha puesta junto al árbol. ¿Qué voz fue esta sino la de Juan Bautista, que enviado al desierto delante de mí, clamaba diciendo: ya está el hacha puesta junto al árbol? Como si dijera: esté apercibido el hombre, que ya está preparada el hacha. Y vino como arreglando el camino para la ciudad y destruía todos los obstáculos. Luego vine yo, y trabajé de sol a sol, esto es, desde mi encarnación hasta la muerte de cruz, obrando siempre la salud de los hombres, y al principio cuando entré en la soledad del mundo, huí por la persecución de mis enemigos, que fueron Herodes y sus gentes. Fui tentado del demonio, y padecí persecuciones de los hombres y muchas clases de trabajos. Comía, bebía, y sustentaba mi cuerpo sin rastro de pecado, para instruir a los hombres en la fe y hacerles ver que era verdadero hombre. Como prepárese después el camino para la ciudad celestial, y desarraigara todos los estorbos que se habían formado, punzaron mi cabeza agudísimas púas y espinas, y enormes clavos llagaron mis pies y manos. Mi divino rostro tuvo muy malos tratamientos. Pero sufriéndolo yo todo con paciencia no retrocedí, sino que continué con mayor fervor, como león ardiente, que al ver al hombre que le tiende la lanza, se arroja a ella por el ansia de cogerlo, y cuanto más el hombre introduce la lanza en las entrañas del animal,
tanto más se va el animal metiendo en la lanza, hasta quedar atravesadas en ella todas sus entrañas y todo su cuerpo. Así yo, tuve por las almas un amor y una caridad tan ardiente, que a pesar de ver y de sufrir todos los acerbísimos tormentos que me dieron, cuanto más se empeñaban los hombres en quitarme la vida, tanto más vehemente era mi deseo de padecer por la salud de las almas y de abalanzarme a ellas para salvarlas. De esta manera caminé por el desierto del mundo, y preparé el camino con mi sudor y mi sangre. Y bien podía llamarse desierto y soledad del mundo, porque no existía en él virtud alguna, sino la maleza de los vicios, y sólo había en él un camino, por el cual se iban todos al infierno, los malos, condenados a tormentos, y los buenos, sólo a las tinieblas. Y así, acogí con misericordia el deseo de salvarse que por tanto tiempo habían tenido los hombres, y vine a trabajar como peregrino, escondiendo mi poder y mi divinidad, y preparando el camino que lleva al cielo. Viendo ya mis ambos este camino abierto, y las dificultades y trabajos que con alegría había yo padecido para conseguirlo, con gran contento me siguieron muchos por largos años. Mas ya cesó la voz que decía: «Estad preparados. Mi camino está ya de otra suerte, han vuelto a crecer las zarzas y espinos, y han dejado los hombres de caminar por él. Mas el camino del infierno bien ancho y abierto está, y muchísimos hombres caminan por él. Con todo, a fin de que mi camino no se olvide y se cierre por completo, transitan todavía por él unos cuantos amigos míos, deseosos de la patria celestial, van saltando como las aves de zarza en zarza, y me sirven como a escondidas y llenos de temor. Porque a todos les parece ya dicha y goce el ir por el camino del mundo. Y porque mi camino es estrecho y el del mundo ancho, doy voces en la soledad del mundo a mis pobres siervos, que quiten del camino que va al cielo las espinas y abrojos, y abran de nuevo paso, y pues está escrito: bienaventurados los que no me vieron y creyeron. También lo serán los que oyeren mis palabras y las pusieren por obra. Yo soy como la madre, que saliendo al encuentro del hijo que se había perdido, le lleva luz para que vea el camino, va por trochas y atajos impulsada por su amor para llegar más pronto, y al acercarse a él, le da el parabién y lo abraza. Así saldré yo con grande amor al encuentro de los que se volvieren a mí y a mis siervos, y les alumbraré el corazón y el alma para que entiendan la sabiduría divina, y los abrazaré en presencia de toda la corte celestial, donde no hay cielo arriba ni tierra abajo, sino todo es ver a Dios, donde no hay comida ni bebida, sino gusto divino. Pero los malos que no se quisieren volver a mí, abierto hallarán el camino del infierno, de donde no saldrán nunca, carecerán de toda gloria y contento, y estarán llenos de miseria y afrenta sempiterna. Por consiguiente, para que escapen de tanta desventura, les digo con gran amor que se vuelvan a mí, y me reconozcan por su Creador, del cual se han olvidado. ¿Por qué a Santa Brígida con preferencia a otros santos se manifiesta el Señor en estas revelaciones? Añádense preciosas máximas espirituales. Revelación 7. Maravíllanse muchos porque hablo contigo tan en particular y no con otros que son mejores que tú y hace más tiempo que me sirven. Con un ejemplo voy a responderles. Hay un señor que tiene muchas viñas en diferentes lugares, y cada viña da el vino según el terreno donde está plantada. Cuando el vino está hecho, suele el dueño beber del vino mediano y más flojo y no del mejor, y si alguien le dice por qué bebe de aquel vino, responde, que porque en esta ocasión le hace más al caso y le es muy suave. Y no por eso vierte ni menosprecia los mejores vinos, antes los guarda para aprovecharlos a su debido tiempo. Así he obrado yo contigo. Muchos amigos tengo cuya vida me es más dulce que la miel, más deleitable que el mejor vino y más resplandeciente a mis ojos que el sol.
Pero fue mi gusto escogerte a ti para comunicarte mi espíritu, no porque seas mejor que ellos, ni te puedas comparar ni igualar a ellos, sino porque así lo quise yo, que de los ignorantes hago sabios y de los pecadores justos. Y no por eso tengo en poca estima a los más perfectos, sino los guardo para otro provecho y honra mía, según lo exigiere mi justicia. Por tanto, procura ser en todo muy humilde, y nada te turbe sino tus pecados. Ama a todos, aunque ellos te aborrezcan y de ti murmuren, pues esos son los que te dan ocasiones para que labres mejor tu corona. 3 cosas te mando que hagas, y 3 te mando que no hagas, 3 te permito y otras 3 te aconsejo. Te mando que no desees sino a tu Dios, que deseches toda soberbia y arrogancia, y que aborrezcas para siempre la lujuria de la carne. 3 te mando que no hagas, y son, que no te agraden ni profieras palabras vanas y chocarreras, que no cometas exceso en comidas ni en otra cosa superflua, y que procures huir de la alegría y frivolidad del mundo. 3 cosas te permito que hagas, a saber, que tomes un sueño moderado para la salud, que tu trasnochar sea moderado, para que ejercites el cuerpo, y que comas moderadamente para sustentarte y tener fuerzas. 3 cosas te aconsejo, esto es, que trabajes en ayunos y buenas obras, en virtud de las cuales está prometido el reino de los cielos, que dispongas de lo que tienes para honra de Dios, y que tengas siempre en tu memoria lo que por ti hice, padeciendo y muriendo por tu amor, en primer lugar, porque este pensamiento aviva el amor para con Dios. Y en segundo lugar, porque se considera en él mi justicia y la cuenta que se te ha de pedir, porque este pensamiento te hará estar a raya y temer a Dios. Finalmente, lo que te mando, te encargo, te permito y te aconsejo es, que me obedezcas y ames, según estás obligada. Te lo mando, porque soy tu Dios, te lo encargo, porque soy tu Señor, te lo permito, porque soy tu esposo, y te lo aconsejo, porque soy tu amigo. Gran poder y sapientísima sabiduría de la divinidad. Todo lo transitorio es como una sombra. Caída del primer ángel. Poder que el hombre tiene en Jesucristo para ocupar su silla. Revelación 8. El Hijo de Dios decía a su esposa, ¿crees firmemente que lo que el sacerdote tiene en las manos es el cuerpo de Dios? Y respondió Santa Brígida, creo firmemente, Señor, que como el Verbo enviado a la Virgen María fue hecho carne y sangre en sus entrañas, así esto que ahora veo en las manos del sacerdote, creo que es el verdadero Dios y verdadero hombre. Yo, que estoy hablando contigo, dijo el Señor, soy el mismo que permanezco eternamente en la divinidad, y me hice hombre en las entrañas de la Virgen, sin perder mi divinidad. Con razón mi divinidad debe llamarse virtud, porque contiene 2 cosas, omnipotencia infinita, de la cual dimana todo poder, y sabiduría infinita, de la cual procede toda sabiduría. Mi divinidad ordenó con sabiduría y discreción todas las cosas que tienen ser. El más pequeño punto del cielo está en mi divinidad, colocado por ella en el lugar que tiene, y previsto desde la eternidad, hasta el más pequeño átomo de la tierra y la más chica centella del infierno. Todo está dispuesto sin exceder ni salir un punto del orden establecido por mi divinidad, ni hay cosa que se le oculte ni esconda. ¿Te admiras acaso? ¿Por qué dije un punto en el cielo? Pues como el punto es la perfección de la palabra glosada, así el Verbo de Dios es la perfección de todas las cosas, y está instituido en honor de todos. ¿Por qué dije un átomo en la tierra, sino porque son transitorias todas las cosas terrenales? Pues estas, por pequeñas que sean, están sujetas a la disposición y providencia de Dios. ¿Por qué dije una centella en el infierno, sino porque en el infierno nada hay sino envidia? Pues como la centella dimana del fuego, así también de los espíritus inmundos dimana toda malicia y envidia,
de modo que ellos y sus fautores siempre tienen envidia, y nunca el amor de Dios. Luego, porque en Dios hay perfecta sabiduría y poder, se halla todo dispuesto de tal manera, que nada prevalece al poder de Dios, ni nada puede decirse que se ha hecho sin razón, antes todo está dispuesto con orden y según a cada cosa convenía. La divinidad, que verdaderamente puede llamarse virtud, mostró su mayor virtud en la creación de los ángeles, porque los creó para que les diesen honra, recibiesen gozo y deleite, y tuvieran amor de Dios y obediencia, amor, para no amar sino a Dios, y obediencia, con la cual obedeciesen en todo a Dios. Faltando a estas dos cosas, movieron mal su voluntad algunos ángeles, y la encaminaron directamente contra Dios, de modo que les era odiosa la virtud, y por consiguiente, querían lo que era contrario a Dios, y cayeron a causa de este modo de querer desordenado, no porque la divinidad hubiese ocasionado su caída, sino porque ellos la provocaron con su mal entendimiento. Viendo Dios la disminución en su ejército celestial a causa del vicio de ellos mismos, puso otra vez en acción su virtud, y crió al hombre con cuerpo y alma, dándole dos bienes, a saber, libertad para hacer lo bueno, y para evitar lo malo, porque no debiendo criarse más ángeles, fue justo que el hombre tuviese libertad de subir, siquiera, a la dignidad de los ángeles. Al alma del hombre le dio también Dios dos bienes, dióle razón para distinguir las cosas contrarias unas de otras, y las cosas mejores de las buenísimas, y en segundo lugar, dióle fortaleza para permanecer en el bien. Mas al ver el demonio el gran amor de Dios para con el hombre, abrasado de envidia, dijo para sí de esta manera: Dios ha hecho una cosa nueva, que es el hombre, el cual puede subir a nuestro puesto, y ganar luchando lo que hemos perdido por nuestra desobediencia. Si pudiéramos seducirlo y engañarlo, abandonaría la lucha, y entonces no subiría a tan alta dignidad. Meditada después la manera de la seducción, engañaron los demonios con su malicia al primer hombre, y de justicia prevalecieron en él con permiso mío. Pero ¿cómo o cuándo fue vencido el primer hombre? Cuando abandonó la virtud e hizo lo que le estaba prohibido, cuando le agradaba más la promesa de la serpiente que obedecerme a mí. Por esta desobediencia no debía Adán ir al cielo, porque menospreció a su Dios, ni tampoco al infierno, porque con el auxilio de mi gracia su alma reflexionó al punto lo que hizo, y tuvo contrición de su pecado. Así, pues, viendo Dios con su infinita virtud la miseria del hombre, le dispuso como una prisión y lugar de cautiverio, para que en él conociese su flaqueza y pagara su desobediencia, hasta que mereciese subir a la dignidad que había perdido. Viendo esto otra vez el demonio, quiso matar por ingratitud el alma del hombre, e introduciéndole su maldad en el alma, le obscureció de tal suerte el entendimiento, que el hombre no tuvo amor ni temor de Dios. Olvidábase de la justicia de Dios, menospreciaba su juicio y no lo temía, echaba en olvido la bondad de Dios y sus dones, y no la amaba, y obscurecida de este modo la conciencia, vivía miserablemente y vino a parar a mayor miseria. Mas con todo esto no les faltó la virtud de Dios a los hombres, sino que les dio muestras de misericordia y de justicia, de misericordia, cuando manifestó a los hombres, esto es, a Adán y a otros buenos, que en el tiempo prefijado recibirían auxilio, con lo cual se estimulaban en el fervor y en el amor de Dios. Y dióles muestras de justicia con el diluvio en tiempo de Noé, con el cual se infundía en los corazones el temor de Dios. Mas no cesó aún el demonio de inquietar al hombre, sino que le persuadió para que cometiera dos graves pecados. Primeramente, le infundió la perfidia, y en segundo lugar, la desesperación, la perfidia, para que no creyese las palabras de Dios, y atribuyera sus maravillas a la casualidad, la desesperación, para que no tuviese esperanza de salvarse y de conseguir la gloria perdida.
Contra estos dos males puso otros dos remedios la infinita virtud de Dios. Contra la desesperación dio la esperanza, poniéndole el nombre de Abraham y prometiéndole que nacería de su linaje el que volvería a poner en posesión de la herencia perdida a él y a los que le siguiesen, y además envió profetas, a los cuales mostró la manera de la redención y los lugares y tiempo de su pasión. Contra el segundo mal, que es la perfidia, habló Dios a Moisés, y le manifestó su ley y voluntad, confirmando sus palabras con señales y milagros. A pesar de todo esto, no desistió todavía la malicia del diablo, y seduciendo siempre al hombre a cosas peores, le infundió en su corazón otras dos maldades. Primero, pensar que la ley era insufrible en demasía, y que se molestaba en observarla, y en segundo lugar, que parecía increíble y sumamente difícil de creer que Dios quisiera padecer y morir por el hombre. Contra esto halló Dios dos remedios. Primero, para que no les pareciese tan dura e intolerable la ley, envió a su Hijo, que hecho hombre en las entrañas de la Virgen, cumpliese toda la ley y la mitigase, y en segundo lugar, cumplió su palabra y mostró Dios su mayor virtud, muriendo el Creador por la criatura, el justo por los impíos, y siendo inocente, padeció tribulaciones hasta el último extremo, según lo habían anunciado los profetas. No bastó esto para que la maldad del demonio dejase al hombre, sino que le persuadió con dos engaños. Primero, le infundió en su corazón que tuviese mis palabras por cosa de burla, y segundo, que se olvidase de mis obras. Contra estos dos males principió la virtud de Dios a manifestar otros dos remedios. Pues a fin de volver por la honra de mis palabras y para que fuesen imitadas mis obras, difundió su espíritu, y por él, mostró en la tierra su voluntad a sus amigos, especialmente por dos cosas. Primera, para que se manifestase la misericordia de Dios, y los hombres aprendiesen a traer en la memoria el amor y la pasión de Dios, y en segundo lugar, para que se viese la justicia de Dios y se temiese la severidad de mi juicio. Así, pues, ya que ha llegado el tiempo de mi misericordia, predíquela a ese mi siervo, de quien te hablé, para que los hombres aprendan a buscar mi misericordia y a huir de mi justicia. También le dirás que aunque mis palabras se han escrito, deben con todo anunciarse antes y ponerse así en práctica, como podrás entender por este ejemplo. Cuando Moisés hubo de recibir la ley, estaba dispuesta la vara y alisadas las tablas, pero no hizo milagros con la vara hasta que fue necesario. Mas llegando el debido tiempo, mostráronse los milagros, y mis palabras fueron declaradas con obras. Lo mismo aconteció a la venida de la ley nueva. Primeramente crecía mi cuerpo, y adelantaba hasta la edad de vida, y después se oían mis palabras, y tuvieron éstas su fuerza y vigor, cuando llegaron las obras, y tuvieron su entero cumplimiento, cuando por mi pasión completé todas las cosas que estaban anunciadas de mí. Así también sucede ahora, pues aunque estén escritas las palabras de mi amor y deban divulgarse por el mundo, no podrán tener fuerza hasta que salgan debidamente a luz. Si el hombre viese los ángeles y los bienaventurados cuáles son en sí, dice Dios a Santa Brígida, se rompería en su naturaleza como un vaso podrido, no siendo capaz de soportar tanto esplendor. Otra tanto le sucedería, en caso contrario, si viese a los demonios y condenados en su misma horribilísima fealdad. Revelación 9. Entre las mercedes que te he hecho, esposa mía, tres han sido grandes y maravillosas. Ves con ojos espirituales, oyes con oídos espirituales, y con tu mano tocas en tu pecho mi espíritu. Pero advierte que las cosas que ves, no las ves como son en sí, porque si viviendo tú en ese cuerpo mortal, te mostrara yo la hermosura de mis ángeles y almas santas,
Era imposible dejar de hacerse pedazos tu cuerpo como vaso corrupto y podrido, a causa del excesivo gozo que de tal recibiera el alma. Y si te concediera yo que vieses a los demonios como son en sí, o morirías súbitamente con aquella terrible vista, o vivieras desde allí una vida miserable con espantoso dolor. Y así, pues, hago que veas las cosas espirituales como en figura de cosas corporales, los ángeles y las almas las ven en figura de hombres que tienen vida y alma, por más que los ángeles viven con su espíritu, pero los demonios los ves en la figura que se pinta la muerte, o alguna cosa mortal, o en figura de otras criaturas y animales que tienen espíritu mortal, porque muriendo su carne, muere su espíritu, mas los demonios no mueren en espíritu, sino que mueren sin fin y sin fin viven. Las palabras espirituales te las digo con alguna semejanza, porque de otro modo no puede comprenderlas tu entendimiento. Entre todas las mercedes que te hago, la más admirable es que sientas moverse mi espíritu dentro de tu corazón. Pues porque, Señor mío y bendito Hijo de la Virgen, dijo Santa Brígida, escogisteis tan ruin posada como el corazón vil de esta viuda, que soy pobre de todas buenas obras, falta de entendimiento y consumida con todo género de vicios. Que he tenido muchos en toda mi vida. Porque puedo yo, respondió Jesucristo, enriquecer los pobres, hacer de ignorantes sabios, y puedo rejuvenecer a quien quisiere por más viejo y consumido que esté. Como el ave fénix, que según dice la fabulilla, lleva astillas secas, y entre ellas las de un árbol que es calidísimo y seco en último grado, y dando en estas los rayos del sol, se encienden y tras ellas las otras. Así tú has de juntar muchas virtudes, con las cuales renovarás lo que los pecados te han envejecido. Y entre ellas tomarás una que es cálida y seca, esto es, un corazón puro y seco de todo deleite mundano y lleno de mi amor, de modo que no desees otra cosa que a mí, ni la quieras más que a mí, y en este se encenderá mi amor y luego pegará fuego a todas las virtudes. Y de esta manera abrazada te purificarás de todos tus pecados y saldrás renovada como el ave fénix, dejando el pellejo de los deleites mundanos y viciosos. Espero que hayas disfrutado de esta cuarta parte de las visiones de Santa Brígida de Suecia. No olvides suscribirte y darle like al video para no perderte de los siguientes episodios. Que Dios te bendiga.